La estación no había visto un tren en 2 días, tal vez 3. Nadie llevaba la cuenta ya. Un solo banco de madera estaba bajo el toldo torcido, medio protegido del viento del desierto, y en ese banco, acurrucada en un chal desvaído, dormía una mujer. No profundamente, nunca profundamente. El sueño venía en ráfagas, interrumpido por el hambre, por pasos, por el dolor de su cuerpo debido al frío y las astillas de la madera. Pero no se movía, ni durante la lluvia, ni cuando los chicos locales pasaban y arrojaban piedrecillas cerca de sus pies, ni siquiera cuando el sheriff pasó por la mañana del segundo día y miró hacia otro lado, fingiendo no haberla visto. Sus ojos permanecían cerrados. Sus manos seguían apretadas alrededor de una pequeña bolsa de cuero que no contenía nada de valor, excepto un papel doblado y redoblado tantas veces que la escritura se había desvanecido en una mancha. Alguna vez había sido una dirección. Alguna vez había significado esperanza. Ahora era solo algo que sostener. Para la tercera noche, su respiración se había vuelto superficial. Sus labios, agrietados y magullados. No había comido desde que se acabó el pan que trajo consigo en el tren, un pan compartido con un niño a su lado que había bajado 2 paradas antes. Aún así, se sentó erguida. Aún así, mantuvo sus zapatos puestos, aunque le dolían los pies hinchados. Aún así, esperó. El jefe de la estación no le habló. El tendero al otro lado del camino de tierra murmuró que probablemente era algún problema del este, que venía buscando a un hombre que cambió de opinión. No estaban equivocados. Nadie le preguntó su nombre, y ella nunca lo ofreció. Había venido creyendo en algo, una carta, una promesa, un hombre cuyas palabras sonaban suaves y firmes cuando las escribió, pero que nunca llegó a recibir su tren. No envió una segunda carta, ni el carro que prometió, ni siquiera una nota dejada con el empleado de la estación. Nada. Ella no lloró, no frente a ellos. El desierto no era amable con las lágrimas. Se evaporaban demasiado rápido. Era el atardecer cuando el polvo se alzó de nuevo, esta vez no por un tren, sino por cascos. Un solo jinete se acercó, lento, constante, sin alarde. Llevaba un abrigo marrón, rígido por años de sol, y un sombrero bien calado. Su caballo caminaba como si supiera que no debía perturbar la quietud de la tarde. No habló al acercarse, no al principio. Se detuvo al borde de la plataforma, con una bota aún en el estribo. La mujer no levantó la mirada. Pero él la miró, no con lástima, no como los demás, sino como hombre que ve un fuego que no se ha apagado. Entonces, en voz baja, con una voz como madera seca crujiendo en el hogar, dijo solo 2 palabras: «Ven a casa». Y luego giró su caballo. No esperó a ver si ella lo seguiría. No ofreció su mano ni su nombre, pero ella se levantó. Sus piernas temblaban debajo de ella, pero se levantó. Tomó su bolsa, guardó el papel inútil en lo profundo de esta y dio un paso, fuera de la plataforma, con la última pizca de fuerza que le quedaba. Y en ese momento, por primera vez en 3 días, el banco quedó vacío, y el camino por delante no se sentía tan frío. No preguntó a dónde iban. No podía. Su garganta estaba demasiado seca, y aunque hubiera tenido las palabras, no estaba segura de que salieran bien. Había pasado demasiado tiempo desde que alguien la escuchó. El caballo avanzaba a un paso lento y misericordioso por un sendero angosto que salía del pueblo. El hombre cabalgaba adelante, nunca mirando atrás, pero nunca alejándose demasiado. No volvió a hablar, solo cabalgaba con esa presencia firme y arraigada, como hombre que conocía la tierra y no temía el silencio. Ella lo seguía a pie. Cada paso sentía como una pregunta. Sus piernas dolían, sus zapatos apretaban. El viento tiraba de su chal como si quisiera terminar lo que el mundo había comenzado, despedazándola. Pero caminaba.
No porque confiara en él, no aún, sino porque el banco detrás de ella se sentía más frío que lo desconocido delante, y por esas 2 palabras, ven a casa. Nadie había dicho algo así en años. No desde que la guerra se llevó a su padre, no desde la enfermedad de su madre, no desde que dejó todo atrás por una promesa en papel que se convirtió en polvo. Ella había creído en esa carta, creído en el hombre que la escribió. Le dijo que tenía tierras, animales, incluso una habitación libre. Dijo que ella sonaba amable, que quería una vida tranquila con alguien que pudiera leer, cocinar, tal vez cantar. Ella hacía las 3 cosas, pero él nunca apareció. Y después de 3 días, dejó de creer que era alguien digno de ser encontrada. Caminaron casi 1 hora antes de que apareciera el primer signo de vida. Una cerca, torcida y desgastada por el clima, con una campana oxidada colgando de un poste de madera. Más allá, una casa ranchera simple se alzaba bajo el sol poniente, pequeña, cuadrada y silenciosa. Él desmontó sin decir palabra, abrió la puerta con una mano y la dejó cerrarse tras ella. No ladró ningún perro, no se movieron las vacas, solo el viento y el sonido de la vieja puerta de madera crujiendo al abrirse. Él se hizo a un lado. Ella dudó. Estaba acostumbrada a los umbrales, a lugares donde no pertenecía, a escaparates que le decían que no estaba lo suficientemente limpia, a iglesias donde los bancos parecían estrecharse cuando entraba, a casas que no eran suyas. Pero esta puerta permaneció abierta. Él no la apuró, no le dio la espalda, solo esperó. Así que ella entró. El interior era austero, una mesa de madera con 2 sillas, una estufa fría, una mecedora en la esquina junto a una Biblia desgastada y una lámpara de aceite. No había encaje, ni aroma a flores, ni fotos en la pared, pero estaba limpio. Él puso una olla de guiso en la estufa. Sin hablar, sirvió un plato y lo colocó en la mesa. Ella se sentó. Sus manos temblaban al levantar la cuchara. El primer bocado le quemó la lengua, pero no se detuvo. No había probado comida en días. Él la observó un momento, luego asintió, se quitó el abrigo y salió. Ella comió sola. Cuando terminó, se levantó y miró a su alrededor. Una sola puerta al fondo llevaba a una pequeña habitación con una cama de madera tosca y sábanas limpias. Un lavabo con agua esperaba en el soporte. Una toalla doblada, una vela, sin cerraduras, sin expectativas, solo espacio. Se sentó en la cama, miró la llama y susurró por primera vez en mucho tiempo. Todavía estoy aquí. Y afuera, sin ser visto en la oscuridad, el hombre se apoyó contra el poste con los brazos cruzados, mirando las estrellas, como un soldado vigilando algo que aún no estaba listo para nombrar. Se despertó con la luz, no del tipo áspero que atraviesa cortinas, sino del tipo suave, que se cuela por las rendijas de las persianas de madera y toca la habitación como un recuerdo. Por un momento, no recordó dónde estaba. La cama bajo ella era demasiado quieta, demasiado limpia. Su cuerpo no estaba frío. Su bolsa seguía al pie de la cama, intacta. Tocó su cuello, medio esperando que el chal hubiera desaparecido. Pero estaba allí, doblado a su lado. Ella no lo había doblado. Alguien lo hizo. Se levantó, aún descalza, y caminó hacia el lavabo. El agua estaba fresca. La toalla estaba tibia de haber colgado cerca de la estufa. El silencio del lugar no estaba vacío. Estaba lleno, lleno de intención. Después de vestirse y entrar a la sala principal, encontró un plato de pan y una taza de hojalata con leche tibia esperándola. Él no estaba allí. Se quedó en medio de la habitación, insegura de qué hacer. No estaba acostumbrada a estar en un lugar que no pidiera algo a cambio. Sin tareas, sin órdenes, sin instrucciones. Solo pan, solo calor. Entonces lo escuchó. El sonido bajo de una pala mordiendo la tierra afuera. Salió al porche y miró. Allí estaba él, con las mangas enrolladas, el sombrero bajo sobre la frente,
cavando junto a la cerca donde las malezas habían invadido. El movimiento era lento, metódico. No se detuvo cuando la vio, solo asintió una vez, una invitación. Ella no sabía qué decir, así que no dijo nada. Solo caminó hacia el cobertizo del jardín, tomó un rastrillo desgastado y comenzó a limpiar el matorral seco cerca de la cerca sin preguntar. Trabajaron toda la mañana, sin palabras, solo viento, sudor y el ritmo del trabajo. Para el mediodía, ella estaba mareada, pero sonriendo, aunque no se dio cuenta hasta que él le pasó una taza de hojalata con agua y señaló hacia el porche. Se sentaron. 2 sillas, desgastadas por el sol. Una vacía por mucho tiempo, ahora ocupada de nuevo. Él no la miró directamente. Sus ojos siempre estaban observando la tierra, el horizonte, las nubes que se reunían en el este. Pero cuando habló, solo una vez, fue para decir: «Se viene una tormenta». Ella asintió. No había pronunciado una palabra aún, no por miedo, sino porque no quería romper el extraño y sagrado silencio entre ellos. Más tarde, mientras las nubes avanzaban, exploró la casa un poco más. Había una pequeña habitación al fondo llena de libros. La mayoría eran sobre caballos, herramientas, la tierra. Pero un estante contenía cosas más antiguas, poesía, escrituras y un diario a medio terminar. Junto a él, una fotografía de una mujer con ojos amables y el cabello recogido, apretado. No sonreía, pero algo en su postura decía amor, profundo y obstinado. ¿Era su esposa? No tocó el marco. Esa noche llegó la lluvia, pesada, salvaje. El trueno estalló sobre las llanuras como un disparo de cañón. Ella se sobresaltó en su cama. Pero antes de que el miedo pudiera surgir, escuchó pasos, lentos, pesados. Luego, fuera de su puerta, una pausa y el sonido de algo siendo colocado en el suelo. Por la mañana, cuando abrió la puerta, una manta doblada esperaba, seca y cálida. Él nunca tocó, nunca preguntó, pero, de alguna manera, lo sabía. La tormenta pasó por la mañana, dejando la tierra suave y oliendo a hierro y salvia. Salió descalza y se quedó bajo el toldo bajo del porche, observando cómo el viento se movía por la hierba como una mano invisible. Las nubes se desvanecían. El mundo, por una vez, no parecía querer nada de ella. Detrás de ella, la casa estaba quieta. No lo había visto desde la noche anterior, pero sentía su presencia en cada pequeño detalle. La manta junto a la puerta, la leña apilada cerca del hogar, el cuenco de agua cambiado antes del amanecer. Se movió por las habitaciones, lentamente, no como invitada, sino como alguien que intenta no perturbar algo sagrado. En la esquina de la sala principal había un baúl, desgastado pero limpio. No lo abrió. No necesitaba hacerlo. Ya había suficientes señales. Un vestido desvaído colgaba detrás de la puerta del dormitorio, con las costuras cediendo cerca de los hombros. De mujer. Un cepillo descansaba en el tocador, aún con hebras de cabello castaño oscuro. Un pequeño libro de himnos estaba, abierto junto a una taza de cerámica rota en el alféizar. Reconoció la canción, Quédate conmigo. Solía cantarla cuando el mundo se sentía demasiado grande para sobrevivir. Había habido alguien aquí antes, alguien que amó en silencio y se fue en silencio. No sabía si la muerte se la llevó, o la distancia, o algo más, pero sabía que la pérdida vivía en esta casa. No como una herida, sino como una presencia. Como lavanda seca colgando de una viga. Ya no florecía, pero aún conservaba el aroma de lo que una vez fue. Se encontró en la cocina, sus manos moviéndose instintivamente. Hervió agua, limpió las encimeras, amasó harina sobrante en pequeños círculos y los puso a cocer sobre la llama abierta. No pidió permiso, y cuando él entró por la puerta, tarde en la mañana, con polvo en las botas y lodo en el dobladillo de los pantalones, no preguntó qué estaba haciendo.
Solo se quedó allí un momento, mirando la sartén, luego a ella. Su mirada se detuvo, tranquila, indescifrable, y luego simplemente asintió una vez, de la misma manera que lo había hecho la primera vez que la vio. Se sentaron juntos, no frente a frente en la mesa, sino lado a lado en el banco junto al hogar, ambos mirando el pequeño fuego que aún no se había apagado desde la noche anterior. Ella le pasó un plato. Él lo tomó con suavidad, como si la comida fuera un regalo que no esperaba. A mitad de la comida, habló. «Tú te mantienes ocupada». Su voz era como grava empapada en recuerdos. Ella miró hacia abajo, luego asintió una vez. Todavía había polvo en su garganta, pero sentía que algo comenzaba a aflojarse. Quería preguntarle su nombre, quería ofrecer el suyo, pero algo la detuvo. No el miedo, no la vergüenza, la reverencia. Esta casa aún no estaba lista para nombres, y ellos tampoco. Más tarde esa noche, mientras el sol caía y el cielo ardía en naranja, salió a colgar la ropa que había lavado a mano. El viento atrapó una sábana y la alzó, revelando al hombre de pie junto a la cerca, mirando hacia las colinas. No se movió, no habló, pero por primera vez notó algo diferente en su postura. No solo quietud, sino escucha, como si la tierra misma le estuviera diciendo algo, como si tal vez fuera finalmente el momento de dejar entrar a alguien más. Los días pasaron, no como pasan los días en la ciudad, marcados por relojes y horarios, sino a la antigua, por la luz y la sombra, por cómo cambiaba el viento, por cómo se inclinaban los árboles cuando llegaban las tormentas. Comenzó a levantarse temprano. Antes del gallo, las viejas rutinas se asentaron en sus huesos como si siempre hubieran pertenecido allí. Las tareas no se sentían como trabajo. Barrió el porche, dobló mantas, enjuagó vegetales y los puso a secar al sol. Él no le pidió que lo hiciera, pero tampoco la detuvo. Pasaba la mayoría de las mañanas en el pasto lejano, reparando una cerca que parecía haber estado rota durante años. Ella lo observaba desde la cresta a veces, una figura oscura contra el dorado seco de la hierba, moviéndose con la paciencia de alguien que nunca había apresurado nada en su vida. A veces, por las noches, traía un fardo de leña y lo colocaba junto al fuego sin decir palabra. Otras veces dejaba pequeñas cosas atrás, una manzana en la mesa, sus botas reparadas, un trapo limpio para la estufa. Una vez encontró una barra nueva de jabón junto al lavabo, envuelta en papel marrón, sin aroma, práctica, pero para ella se sentía como una flor colocada en una tumba. Nunca hizo preguntas, nunca le dijo qué ser, solo la dejó ser. Una tarde, mientras enjuagaba la ropa en el lavabo afuera, lo vio regresar del pueblo con una caja atada con cordel. La colocó en el porche y señaló hacia ella. Dentro había un par de zapatos, resistentes, usados pero sólidos, de su talla. No dijo una palabra, ella no necesitaba que lo hiciera. Esa noche tomó un riesgo. Asó el conejo que él había traído, lo sazonó con tomillo que encontró cerca del granero y agregó papas. Puso la mesa, encendió una sola vela y esperó. Él entró justo cuando el viento comenzó a levantarse. Se detuvo cuando vio la escena. Luego, por primera vez, se quitó el sombrero antes de sentarse. Comieron en silencio, pero no era del tipo pesado. Era pleno, como una iglesia sin sermón, solo presencia. Cuando terminaron, él se levantó, la miró por un largo rato y dijo en voz baja, «Gracias». Ella asintió. Luego, antes de que pudiera detenerse, susurró, «Me llamo Ruth». Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba, como algo frágil liberándose después de demasiado tiempo en la oscuridad. Él no respondió al principio. Luego se volvió ligeramente hacia ella. La comisura de su boca se alzó, apenas, y dijo, «Cole». Sin apellidos, sin historia, solo nombres, dados con suavidad, no reclamados. Esa noche, Ruth se quedó bajo las estrellas más tiempo del necesario. El viento llevaba el aroma del cedro,
y en algún lugar a lo lejos, un búho llamó. Adentro, el fuego aún ardía abajo. No sabía qué traería el mañana, pero por primera vez en años, no se estaba preparando para ello. Era un jueves cuando el polvo se alzó en el camino nuevamente. Ruth lo vio primero por la ventana de la cocina, justo después del amanecer. 2 jinetes, uno mayor, otro más delgado, ambos con camisas limpias que no encajaban con el polvo y el viento del trabajo real en el rancho. Cabalgaban como hombres acostumbrados a tomar cosas, no a pedirlas. Salió al porche e instintivamente se limpió las manos en el delantal. Cole había ido al granero 1 hora antes. No había regresado. Los jinetes desmontaron lentamente, las botas resonando contra la tierra seca. El mayor se tocó el sombrero. «Buenos días, señora». Ella no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El miedo ya le apretaba el pecho. Buscamos a una mujer que pasó por la estación hace una semana. Llevaba un chal, parecía un poco perdida. Su sonrisa era cortés, pero no llegaba a sus ojos. El menor se apoyó en la baranda del porche. «Mire, dejó el pueblo debiéndole dinero a un hombre. Dice que iba a casarse con él, pero huyó con el anillo en su lugar». El rostro de Ruth no cambió, no se inmutó, pero por dentro todo se cerró, sus costillas, su respiración, su voz. El hombre mayor dio un paso adelante. «No sabrá de alguien así, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, una puerta crujió detrás de ellos. Cole salió del granero, con las mangas enrolladas, el martillo aún en la mano. No dijo una palabra, no preguntó qué querían. Solo caminó hacia el porche y se paró junto a Ruth, su presencia tranquila pero inconfundible. Los 2 hombres se enderezaron. El mayor carraspeó. «Buenos días, señor. Solo estábamos...». Los ojos de Cole estaban fijos en él, inmóviles, sin parpadear. Era la clase de mirada que da un hombre cuando ya ha decidido hasta dónde está dispuesto a llegar. El menor cambió el peso de su cuerpo. «No queremos problemas aquí, solo preguntamos». «¿Preguntas?». Cole dio un paso adelante, no rápido, no agresivo, solo lo suficiente para hacer crujir el porche. Fue más que suficiente. El hombre mayor levantó ambas manos ligeramente, como rindiéndose ante un hombre que ni siquiera había sacado un arma. Está bien, dejaremos que la ley lo resuelva». Tocó su sombrero de nuevo, esta vez sin la sonrisa. Cuando se volvieron para irse, Cole habló. 3 palabras, planas, firmes, finales. «Ella no debe nada». El hombre mayor dudó por un instante, luego asintió y se alejó. Ruth no habló hasta que los jinetes eran solo 2 siluetas contra el sol de la mañana. Luego, suavemente, ellos. «¿Volverán?». Cole asintió una vez. «Tal vez». Ella lo miró. Realmente lo miró. «¿Cómo lo sabes?». Él encontró su mirada. «No importa. Debería haber sentido como evasión, como evitación, pero no fue así. Se sintió como protección». Esa noche, él clavó la puerta cerrada. No con candado, solo cerrada. Una línea trazada. Y Ruth, por primera vez, puso una mano en su brazo y la dejó allí. No preguntó qué haría si regresaban. Ya lo sabía. Fuera cuales fueran los fantasmas que aún lo perseguían, fuera cual fuera el dolor que enterraba bajo el silencio, no dejaría que el daño cruzara ese umbral. No ahora. No mientras ella estuviera allí. Los días que siguieron fueron tranquilos. No del tipo de quietud que Ruth había conocido en el banco de la estación, donde el silencio significaba ausencia. Esta era una quietud diferente, una llena de movimiento, ritmo y respiración. Comenzó a levantarse con el sol, no por hábito, sino por deseo. Sus manos buscaban tareas antes de que su mente pudiera nombrarlas. Barrió los escalones, cuidó la estufa, llenó el lavabo de agua con cuidado. La rutina ya no se sentía como supervivencia, se sentía como propósito. Una mañana, mientras exploraba los bordes de la propiedad, Ruth lo encontró.
Un pequeño terreno cubierto de maleza detrás del granero. Los restos de lo que alguna vez fue un jardín. Una cerca baja, medio enterrada por la tierra. Una regadera oxidada, volcada de lado. Un rosal, apenas visible en el suelo, como si alguien hubiera estado allí, una y otra vez, con esperanza en las manos. Se agachó y apartó las malezas. Sus dedos encontraron algo sólido. Una señal de madera desgastada, apenas legible. Pero cuando la inclinó hacia el sol, las palabras se hicieron visibles. El jardín de Clara. No necesitaba preguntar quién era Clara. Esa noche, después de la cena, salió al porche donde Cole estaba sentado, tallando un trozo de madera con lenta precisión. Se quedó a su lado en silencio por un momento. Luego, suavemente, preguntó: ¿Estaría bien si lo recupero? Él no levantó la mirada. Solo asintió una vez. Lo necesita, dijo. Ella sonrió y al día siguiente comenzó. Trabajó con las manos en la tierra durante horas. Desenterró raíces, sacó piedras, apiló malezas para quemar. Su espalda dolía, sus uñas se rompieron, pero su alma se sentía más ligera que en años. Cole pasaba a veces con madera o herramientas, sin decir nada, pero deteniéndose justo lo suficiente para que ella supiera que la veía. Para el final de la semana, el verde regresó. Pequeños brotes silenciosos, señales de vida que no necesitaban anunciarse. Una noche, volvió al entrar y encontró una señal de madera simple en la mesa de la cocina, recién tallada. Letras cuidadosas, precisas. El jardín de Ruth. Su respiración se detuvo en su garganta. No preguntó cuándo lo había hecho. No necesitaba hacerlo. Esa noche, se quedó en la puerta de su pequeña habitación, con una vela en la mano, insegura de qué decir. Pero Cole, sentado junto al fuego, habló primero. «Se ve bien. El jardín». Ella asintió, luego dudó. Solía tener uno. Antes de que lo perdiera todo. Él no preguntó qué quería decir con todo. Solo esperó. Y ella se encontró diciendo: «Nunca pensé que algo volvería a crecer». Él miró el fuego por un largo rato antes de decir: «A veces la tierra solo necesita descansar». Ella se aferró a esas palabras como a una oración. Más tarde, después de haberse ido a la cama, el viento se levantó afuera, pero ya no se sentía frío. Se sentía como movimiento, como cambio. Y Ruth, acurrucada bajo su colcha, susurró algo en la noche que no se había atrevido a decir en voz alta en años. «Gracias por verme». Nadie respondió. Pero en su sueño, la tierra floreció. El jardín prosperaba. Ramas de verde se estiraban hacia el sol como si hubieran estado esperando sus manos. La vieja señal de madera ahora llevaba su nombre. Y cada vez que Ruth pasaba por ella, una extraña calidez florecía en su pecho, tranquila y persistente. Entonces las nubes volvieron, oscuras, rodando, pesadas. Del tipo que no piden permiso. Ella lo sintió antes de que cayera la primera gota. Cómo se espesaba el aire, cómo los pájaros se callaban, cómo Cole se quedó más tiempo de lo habitual en la cerca, observando el horizonte como si le debiera algo. ¿Otra tormenta?, preguntó mientras se unía a él. Él asintió. Peor que la última. La lluvia comenzó esa noche. Al principio, un suave repiqueteo, luego un rugido. Ruth corrió a recoger las sábanas de la cuerda. Cole ya estaba afuera, asegurando las persianas, atando la puerta del granero con una cuerda gruesa. Ella corrió hacia el gallinero, con las faldas arrastrándose en el lodo, y trató de recoger las últimas 2 gallinas. Un relámpago estalló. El trueno lo siguió como el gruñido de un gigante. Tropezó, no lejos, pero suficiente. Su pie se hundió en la tierra blanda. Sus manos golpearon el suelo para amortiguar la caída. Antes de que pudiera levantarse, lo sintió. El abrigo de él arrojado sobre sus hombros, cálido y empapado a la vez. Cole se agachó a su lado, sus ojos a la altura de los de ella, el ala de su sombrero goteando sobre su cuello. «¿Estás bien?»,
Preguntó por primera vez con urgencia. Ella asintió, sin aliento. Se levantaron juntos, no tomados de la mano, no hablando más. Solo dos personas empapadas hasta la piel, sus siluetas difuminadas por la lluvia y el lodo, y todo lo que no habían dicho. Adentro, ella se quitó el vestido mojado y se envolvió en la manta de repuesto del baúl. Él avivó el fuego sin decir palabra, su espalda hacia ella, su cabello goteando sobre el suelo de madera. Cuando ella se acercó, él le ofreció su lugar cerca de las llamas. Se sentaron lado a lado, el vapor subiendo de sus ropas. Él le pasó una taza de hojalata con té. Tembló ligeramente en su mano, justo lo suficiente para que ella lo notara. Ella lo tomó con suavidad. Luego, en un susurro casi perdido en el crepitar del fuego, él dijo: «No tienes que tener miedo aquí». Ella lo miró, realmente lo miró. Sus ojos estaban cansados, no por falta de sueño, sino por años de llevar el silencio como armadura. «No lo tengo», dijo, «ya no». La habitación contuvo el aliento. Luego, lentamente, él alcanzó, no su mano, sino la pequeña toalla que descansaba en el borde de la silla. Se la ofreció. Ella la aceptó, se secó la cara, el cabello. Luego, sin preguntar, alcanzó el de él. Con suavidad, presionó la toalla en su sien, limpiando el agua que se aferraba a él como la tristeza. No se inmutó, no se movió. Y cuando sus dedos rozaron el borde de su mandíbula, algo pasó entre ellos. No deseo, no aún, sino confianza, como dos árboles inclinándose hacia el mismo sol después de una larga temporada seca. Cuando el trueno se desvaneció, se sentaron en silencio, envueltos en calor, con la tormenta ya no entre ellos, sino afuera, donde pertenecía. La tormenta pasó. La mañana llegó con cielos despejados y el aroma del cedro mojado. La tierra brillaba. El jardín, golpeado pero intacto, se mantenía fuerte, como ella. Ruth despertó temprano, preparó café y colocó una taza limpia junto al asiento de Cole en el porche. Era un hábito ahora, no servicio, sino cuidado, un ritual entre dos personas que se entendían en silencio. Salió a colgar las mantas, y fue entonces cuando lo vio. Una carta, metida bajo una roca en la puerta, seca de alguna manera, como si hubiera sido colocada justo antes de que la tormenta estallara. La recogió con manos cuidadosas. No había nombre en el sobre, solo un sello único presionado en el papel, una estrella de sheriff. Dentro, el mensaje era breve, una citación. Su nombre, Ruth Eleanor Carter, escrito en letra formal, una solicitud para regresar al pueblo y testificar. El hombre que una vez le prometió matrimonio había presentado una denuncia, acusándola de fraude, de robo, de abandono. Y ahora la ley la estaba llamando. Se quedó congelada en la puerta. El papel temblaba en su mano, pero sus manos no. Casi podía escuchar la estación de nuevo, el banco frío, los susurros, el hambre. Podía sentir el juicio regresando como humo bajo una puerta cerrada. Entonces sintió otra presencia, Cole. Había aparecido detrás de ella, silencioso como siempre. Miró el papel, pero no lo alcanzó. «No se detendrán», dijo ella, su voz más firme de lo que esperaba. «No a menos que vaya». Él la miró, expresión indescifrable. «Entonces ve». Ella giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. «¿Y si no me dejan regresar?» No parpadeó. «Entonces iré a buscarte». La simplicidad de las palabras deshizo algo en ella. Dio un paso adelante, presionó el papel contra su pecho y susurró: «No quiero ir». Cole tomó la carta, caminó hacia el pozo de fuego y la dejó caer. Juntos vieron cómo se enrollaba, se ennegrecía y desaparecía en las llamas. El viento llevó las cenizas hacia las colinas. Más tarde ese día, construyeron una nueva señal. No era grandiosa, solo una tabla de madera simple tallada con manos firmes. Juntos la clavaron en el poste al final del camino, justo antes de la puerta. Decía:
Hogar de R y C, sin apellidos, sin títulos, solo 2 letras, lado a lado. Esa noche, Cole sacó 2 sillas. Se sentaron mirando cómo el sol se desangraba en las llanuras. Ruth alcanzó, no con duda, y descansó su mano en la de él. No se movió, no habló, pero sus dedos se cerraron alrededor de los de ella como si siempre hubieran conocido la forma. Un halcón voló sobre ellos. En algún lugar a lo lejos, un silbato de tren lloró. Pero Ruth no giró. Ya no estaba esperando. El invierno llegó con suaves advertencias. El cielo se volvía pálido por las mañanas y la escarcha se aferraba más tiempo a los bordes de los postes de la cerca. Las gallinas se acurrucaban más cerca cada noche y el viento tomaba un tono susurrante, como si estuviera sacudiendo viejas historias de las colinas. Ruth nunca había estado en un lugar el tiempo suficiente para notar las estaciones. Pero aquí las sentía, no solo en la tierra, sino en su cuerpo, en su respiración. En la forma lenta en que se movía por la casa, cuidando el calor como si fuera algo sagrado. Para finales de noviembre, el jardín se había dormido bajo una capa de paja. Cole la ayudó a construir un marco sobre los brotes, no para preservar la cosecha, sino para proteger el recuerdo de lo que había crecido. No hablaron mucho mientras trabajaban, pero sus manos se movían en ritmo. El martillo de él, el cordel de ella, su sombra, su respiración. Dentro de la casa, el fuego nunca se apagaba. Ella se levantaba antes del amanecer para encenderlo. Él añadía leños durante el día. Era su ritual, una devoción silenciosa no a las llamas, sino el uno al otro. Una mañana, Ruth despertó y encontró un par de guantes nuevos doblados junto a la estufa. No los había pedido, pero él había notado las grietas en sus manos, el rojo bajo sus uñas, la forma en que hacía una mueca al escurrir los trapos. Los guantes eran gruesos, cosidos a mano, forrados con lana de cordero. Cuando se los puso, le quedaron perfectos. No dijo gracias, en cambio, horneó pan de maíz. Cole sonrió cuando lo probó, y eso fue suficiente. Los días se acortaron, la luz se desvanecía más rápido, pero no había sensación de pérdida en ello. No esta vez. Las sombras que solían acelerar su corazón ahora se sentían como viejos compañeros, familiares, predecibles. Una noche, mientras limpiaba una caja en el cobertizo, Ruth encontró algo inesperado: un paquete de cartas viejas. La mayoría estaban dirigidas a Clara. Algunas eran listas, comestibles, reparaciones, alimento, pero una destacaba. Estaba fechada 10 años antes, en la letra de Cole. Si la pierdo, no sé si volveré a hablar. No porque esté enojado, solo porque las palabras ya no sostendrán nada. Ruth se quedó con esa línea por un largo rato. Luego puso la carta exactamente donde la encontró. No necesitaba mencionarla, ya entendía. Más tarde esa semana, una tormenta de nieve llegó sin previo aviso. Pesada, impulsada por el viento, amarga. Ruth estaba afuera alimentando a las gallinas cuando golpeó. Intentó regresar rápido, pero el viento atrapó su bufanda y se giró para perseguirla. Nunca la alcanzó, porque Cole apareció desde el granero, caminando a través del borrón blanco. Su abrigo ya estaba cubierto de nieve. No dijo nada, solo la envolvió con sus brazos y la acercó, protegiendo su cuerpo con el suyo. Se quedaron así por un momento, la tormenta girando a su alrededor, 2 siluetas ancladas en medio de todo. Cuando llegaron adentro, él secó su cabello con una toalla junto al fuego. Ella no lo detuvo. Se inclinó hacia el gesto como una niña, regresando a algo que nunca llegó a terminar. Esa noche, envueltos en gruesas colchas, se sentaron junto a la ventana, viendo los copos danzar más allá del cristal. Cole se volvió hacia ella en voz baja. ¿Estás caliente? Ella sonrió, con ojos suaves. Ya no tengo frío nunca. Y lo decía en serio. No solo su piel, sino los lugares que nadie más había tocado en años. Su espíritu, su esperanza,
el viejo dolor que vivía justo debajo de sus costillas. Se había ido, porque esto era ahora su hogar, y él fue quien la susurró hacia él. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si alguna vez te has sentido no visto, o has encontrado calor en el lugar más inesperado, tómate un momento para compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Tus palabras podrían consolar a alguien más, así como Ruth y Cole encontraron consuelo en el silencio. Y si crees en el poder silencioso de la bondad, la redención y el amor, que no necesita gritar para ser escuchado, asegúrate de suscribirte al canal. Hay más historias esperando por ti, unas que hablan suavemente, pero permanecen para siempre.